¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la presente emisión de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Soy Aaron Romero. De inmediato vamos con la revisión de los titulares. En Noticias de América Latina le contamos que Brasil concentró la cumbre de los países del grupo BRICS. En contexto, observaremos cómo Palestina se ha visto sometida a la economía del genocidio, así como lo oye, la economía del genocidio, la cual enriquece a multinacionales mientras los habitantes de la Franja de Gaza son exterminados. En noticias del ámbito 360 le adelantamos que la mayor refinería de petróleo de Haifa, estamos hablando también de Israel, en Oriente Medio sufrió ataques cuyas pérdidas económicas se calculan en más de 3.000 millones de dólares. Y entre los días 6 y 7 de julio en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, se desarrolló la edición número 17 de la cumbre de los BRICS. Nuestro equipo de Telesur estuvo allí y nos cuenta los detalles. La cumbre de los BRICS se da a menos de un mes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. A eso se suma el genocidio en Gaza y el conflicto en Ucrania. La declaración presentada por los líderes exige la retirada de Israel de territorios ocupados en Palestina, Líbano y Siria, aunque sin citar la palabra genocidio ni responsabilizar directamente a Estados Unidos e Israel por los ataques contra Irán. Podemos lanzar las bases de una gobernanza revitalizada para superar la crisis de confianza que enfrentamos. Es necesario transformar profundamente el Consejo de Seguridad de la ONU, tornarlo más legítimo, representativo, eficaz y democrático. Incluir nuevos miembros permanentes de Asia, África, América Latina y el Caribe. Es más una cuestión de justicia. Es garantizar la sobrevivencia de la ONU. Los BRICS crecieron. A sus 11 miembros plenos se sumaron 10 países asociados que por primera vez participaron en la cumbre. Hoy representan 1/3 del Producto Bruto Interno del planeta. La llegada de Cuba y Bolivia abren la presencia de miembros asociados latinoamericanos. Juntos poseemos un enorme potencial político, económico, científico, tecnológico y humano. Los países BRICS no solo representan 1/3 de la superficie terrestre y casi la mitad de la población mundial, sino también el 40% de la economía mundial y su Producto Interno Bruto combinado. En paridad de poder adquisitivo ya alcanzan los 77 billones de dólares. Como países invitados, Uruguay y México abogaron por el avance hacia una multipolaridad más eficaz e incluso humanista. La invitación de Lula a Chile derivó en declaraciones a puertas cerradas del presidente Gabriel Boric contra Rusia, que repiten cortocircuitos de la cumbre de Kazán, cuando Brasil vetó el ingreso de Venezuela al bloque, pese al visto bueno de la entonces presidencia rusa en los BRICS. Sin citar nombres y después de homenajear a la delegación venezolana, el Consejo Popular de los BRICS puso el tema nuevamente sobre la mesa cuando realizó sus recomendaciones a los líderes del bloque. Nos sumamos a las declaraciones que el presidente Lula viene haciendo públicamente de defender el ingreso de nuevos países en los BRICS. Y finalmente queremos registrar nuestra voz, que deberemos emprender todos los esfuerzos del mundo y de forma urgente para salvar el pueblo palestino del genocidio, así como condenamos todas las guerras, en especial la agresión al pueblo de Irán. A agresión al pueblo de Irán. Las diferencias de intensidad del proceso hacia la dolarización entre los subgrupos Rusia-China y Brasil-India fueron relativizadas, pero hubo una manifiesta necesidad del uso de las monedas locales para las transacciones. También tuvieron énfasis los debates sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. Brasil busca alcanzar consenso en torno a la cuestión climática.
La COP30 sucede en un contexto muy desafiador. Porque vivimos una situación geopolítica en que lamentablemente en vez de que las personas, los gobiernos hagan guerra contra el cambio climático y la pobreza, como propuso el presidente Lula, inclusive al arancelar a los súper ricos para que podamos tener recursos y esos enfrentamientos. Lamentablemente suceden guerras hechas unos contra los otros. Durante el martes, el bloque discute la lucha contra el cambio climático en busca de llegar con una propuesta consolidada del sur global a la cumbre del cambio climático de la ONU COP30, que se realiza en noviembre en Belén. Sur y norte global disputan las responsabilidades por la emisión de gases de efecto invernadero y financiamiento hacia la transición energética. Ignacio Lemus y Julián Asif para Telesur. Y el ministro de Hidrocarburos y Energías del Estado Plurinacional de Bolivia, Alejandro Gallardo, alertó que el país podría perder una oportunidad para posicionarse en el mercado internacional del litio si no se avanza con la aprobación del acuerdo firmado entre Yacimientos de Litios Bolivianos y el consorcio chino Broadband Capital, CBC. Según explicó el alto funcionario, las proyecciones apuntan a que el precio del litio alcanzará su punto más alto entre 2031 y 2032, por lo que es fundamental comenzar ahora con la construcción de las plantas para aprovechar ese escenario. El contrato con CBC contempla una inversión de $1 millón para la instalación de 2 plantas industriales con capacidad de producir entre 10.000 y 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio en el país. Algunos parlamentarios, de hecho, también han expresado la importancia de que el proyecto avance en el Poder Legislativo. Ha tenido que declararse cuarto intermedio sin fecha, sin hora. Ahora estamos esperando. Yo tengo información extraoficial que esta noche se va a instalar. Estoy acá presente como un legislador. Los diputados que se han ido asumirán su responsabilidad y si no hay quórum, obviamente, pues sujetarán al reglamento. El reglamento establece el descuento correspondiente. En todo caso, el litio está en su tratamiento. Aquí nadie quiere vender, sino nadie que quiere también meter por contrabando, sino que el litio viene desde el año pasado, ¿no? Para su tratamiento, obviamente se tenía que socializar y se cumplió. También en el marco de la cumbre de los BRICS celebrada en Brasil, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció con firmeza el impacto del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, al que calificó como un acto de agresión que incluso afecta a la soberanía de otros países, en el caso específico de Cuba. El mandatario rechazó de manera enfática las nuevas medidas adoptadas por Washington para intensificar las restricciones económicas contra la isla y cuestionó que Cuba siga figurando en la lista unilateral como la de un Estado que supuestamente apoya al terrorismo. Además, reiteró el compromiso de Cuba con el fortalecimiento del bloque BRICS y subrayó que las presentes y futuras generaciones tienen derecho a vivir en un mundo donde prevalezca la cooperación, también la justicia, el respeto a la diversidad y el acceso democrático a la ciencia y la tecnología. Es la voz de Cuba. El gobierno de los Estados Unidos, haciendo uso y abuso de su indudable poder militar, económico, financiero y de todo tipo, excepto moral, constantemente actúa con absoluto desprecio por los principios y normas del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Se retira de varios organismos y foros internacionales. Declara planes de usurpación de tierras y anexión de territorios. Justifica y promueve ideas supremacistas, realiza deportaciones masivas, violentas y racistas de migrantes y ya ni siquiera esconde sus ambiciosos y espurios intereses geoestratégicos. Es la misma potencia que apoyó las recientes agresiones del gobierno de Israel contra Irán y realizó un ataque directo a la nación persa con los bombardeos perpetrados contra 3 instalaciones nucleares. Cuba reitera su solidaridad con el pueblo y gobierno de la República Islámica de Irán ante la agresión de Israel y condena enérgicamente el ataque iniciado por los Estados Unidos, porque estos hechos constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional y una transgresión grave del Tratado sobre la No Proliferación
de las armas nucleares. Y por supuesto, mientras esta cumbre avanzaba, el gobierno de Estados Unidos lanzaba una amenaza en contra de los BRICS, incluso en contra también de países que se alinearan con este grupo económico. Bueno, avanzamos ahora con información de Honduras, porque las autoridades afirmaron que los ingresos aduaneros superaron los $1.000 millones en un aumento interanual del 6,6%. La Administración Aduanera de Honduras atribuyó este incremento a la implementación de procesos de digitalización, automatización y uso de tecnología no intrusiva, así como el comportamiento del entorno económico. De esta forma, el total ingresado fue de $688,2 millones, que corresponden al impuesto sobre ventas. Entre tanto, el aporte para la conservación del patrimonio vial aplicando la importación de combustibles generó ingresos por más de $250 millones, lo que representó un crecimiento del 7,6% respecto al año anterior. Sobre los derechos arancelarios, la importación, y también estos alcanzaron $151 millones. Además, el subsidio otorgado por el Ejecutivo de Honduras a los combustibles representó también un sacrificio fiscal de $147,8 millones durante el lapso analizado. Con esta información de Honduras marcamos una primera pausa. Al regreso, en contexto, vamos a observar cómo Palestina se ha visto sometida a la economía del genocidio, la cual enriquece a multinacionales mientras los habitantes de la Franja de Gaza son exterminados. No se vaya, ya volvemos con más de Impacto Económico. Iniciamos nuestro En Contexto con el informe de Francesca Albanesi, relatora de la ONU para Palestina, en donde expuso ante el Consejo de Derechos Humanos la economía del genocidio que enriquece a multinacionales mientras Israel extermina a la población en la Franja de Gaza. Atento con esta información. Su informe revela que la ocupación es un negocio lucrativo para empresas de armas, tecnología y finanzas que obtienen ganancias récord apoyando la maquinaria de guerra. Mencionó a más de 60 empresas cómplices, entre ellas Lockheed Martin de Estados Unidos, que provee los F-35 que lanzaron 85.000 toneladas de bombas, Caterpillar, donde sus excavadoras demolieron el 70% de Gaza y posiblemente enterrando vivos a heridos, entre otras empresas y multinacionales. Asimismo, Albanese exigió un embargo militar total a Israel, sanciones a empresas cómplices y que la Corte Penal Internacional procese ejecutivos por genocidio y lavado de dinero. Los Estados miembros deben imponer un embargo de armas total a Israel, suspender todos los acuerdos comerciales y relaciones de inversión y exigir la rendición de cuentas, garantizando que las entidades corporativas enfrenten consecuencias legales por su participación en graves violaciones del derecho internacional. También denunció a BlackRock y Vanguard, que invierten $614 millones en bonos israelíes que financian la guerra, señalando que la bolsa de Tel Aviv se disparó un 213% durante la ofensiva. Desde octubre de 2023, la bolsa de Tel Aviv se ha disparado un 213% en dólares estadounidenses, acumulando más de $220.000 millones en ganancias de mercado, incluyendo $67.800 millones estadounidenses solo en el último mes. Un pueblo enriquecido y otro borrado. Israel ha usado el genocidio como una oportunidad para probar armas nuevas, vigilancia personalizada, pequeños drones, sistema de timón y otras tecnologías no tripuladas para exterminar a una población sin restricciones. Albanese sentenció que para detener el genocidio se debe desmantelar su motor económico y que la justicia para Palestina no puede esperar. Ahora veamos un poco sobre las empresas globales denunciadas por Albanesi que luchan con el genocidio en la Franja de Gaza. Al menos 60 multinacionales financian y se benefician de la máquina de guerra israelí en Palestina, según el informe emitido por la relatora de la ONU. Lockheed Martin de Estados Unidos provee
Los aviones F-35 que han lanzado 85.000 toneladas de bombas sobre la Franja de Gaza. El BIT System e Israel Aerospace Industries desarrollan drones y tecnología militar probada contra los palestinos, con ganancias récords tras un aumento del 65% en el gasto militar israelí. Hablamos de 46.500 millones de dólares solamente hasta el año 2024. Caterpillar, empresa de Estados Unidos, suministra excavadoras, por ejemplo, usadas para demoler viviendas y enterrar personas vivas, así como lo oye. Mientras BlackRock y Vanguard invierten 614 millones de dólares en bonos de guerra israelíes y empresas armamentísticas. Chevron extrae gas en aguas palestinas ilegalmente ocupadas, pagando 453 millones de dólares en regalías a nada más y nada menos que a Israel. Plataformas como Airbnb y Booking.com normalizan la ocupación al listar 350 propiedades en colonias israelíes ilegales. Tecnológicas como Microsoft, Google y Palantir facilitan sistemas de vigilancia e inteligencia artificial para operaciones militares. Y en días anteriores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado un supuesto alto al fuego en Gaza. Donald Trump afirmó en esos días a través de las redes sociales que Israel aceptó o había aceptado supuestamente un alto al fuego de 60 días en Gaza, condicionando además a Hamas para que liberara a los rehenes. Sin embargo, Israel no confirmó públicamente este cese de hostilidades y los bombardeos continuaron. Por supuesto, horas después del anuncio, aviones F-35 provistos por Lockheed Martin bombardearon Rafah, mientras excavadoras de Caterpillar demolían infraestructuras en Yan Yunis. Hamas declaró estar abierto a una tregua permanente, pero rechazando acuerdos temporales. La comunidad internacional exige acciones reales, mientras niños gazatíes mueren de hambre. Israel, por supuesto, se aprovecha y convierte la ayuda humanitaria en trampas mortales para los gazatíes. Al menos o más de 500 palestinos han sido ejecutados por las fuerzas israelíes mientras buscaban comida en puntos de ayuda desde mayo del año 2024. Así denuncia la UNRWA y Médicos Sin Fronteras. Solo el día 3 de julio, 45 de los 94 asesinados en Palestina murieron en centros de repartos de la supuesta Fundación Humanitaria para Gaza, creada por Israel y Estados Unidos. Bueno, las ONGs testimonian el horror. La UNRWA indicó que los soldados disparan contra las multitudes hambrientas en una carnada mortal. Por su parte, Médicos Sin Frontera denunció que usan la ayuda como arma de guerra mientras 500.000 gazatíes enfrentan hambruna. El diario israelí Haaretz confirmó órdenes militares de disparar para dispersar incluso sin amenazas. Muy dramáticas las imágenes que vive el pueblo de Palestina y por supuesto desde Telesur siempre expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina. Vamos a marcar una segunda pausa, pero al regreso en Economía 360 le contamos que la mayor refinería de petróleo en Haifa, en Oriente Medio, estamos hablando de Israel, sufrió ataques cuyas pérdidas económicas se calculan en más de 3.000 millones de dólares. Ya volvemos con más. Continuamos en la región de Oriente Medio, donde a raíz del contundente ataque de Irán llevado a cabo en defensa de sus intereses contra la mayor refinería de petróleo de Haifa, en Israel, analistas económicos proyectan que las pérdidas para el régimen ocupante superan los 3.000 millones de dólares. El daño directo a las instalaciones se calcula entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, mientras que se anticipan pérdidas mensuales de hasta 450 millones de dólares debido a la paralización operativa que se extenderá hasta octubre. El ataque ha desencadenado una grave crisis energética en los territorios ocupados, caracterizada por escasez de combustible, cortes eléctricos y un aumento significativo de los costos del transporte y también de la producción. La ofensiva iraní ha puesto de manifiesto el impacto estratégico de su respuesta y las vulnerabilidades económicas del régimen de Israel.
Y durante esta jornada, Beijing, la capital de China, y el gobierno de esta nación ha respondido a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido aranceles adicionales del 10% a todos los países que respalden o se asocien con el bloque de los BRICS. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, aseguró que el grupo conformado por las economías emergentes no es una iniciativa contra ningún país, sino que se trata de una fuerza positiva en la comunidad internacional. Ratificó que se oponen al uso de aranceles como una herramienta de presión y de coerción y recordó que las guerras comerciales no tienen ganadores. Los BRICS, donde la multipolaridad dejó de ser una aspiración futura y se ha convertido en una realidad en construcción, comenzaron el día domingo en Brasil y por supuesto terminaron durante esta jornada el día lunes 7 de julio. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, acordó aumentar su producción de crudo en 548.000 barriles al día. El grupo realizó la primera reunión tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, que provocó el incremento transitorio del precio del crudo, ya que la alianza redujo la producción desde 2022 con el fin de sostener el mercado, medida que cambió en aras de recuperar precisamente el mercado y mantener los precios del combustible de la gasolina bajos luego de la alteración que sufrió a causa de la agresión israelí. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió que Rusia ha aumentado considerablemente su capacidad de producción militar mientras que la alianza se rezaga. Así lo dijo en una entrevista con un medio estadounidense donde insistió en la necesidad de que los países incrementen su gasto en defensa hasta alcanzar el 5% del Producto Interno Bruto del PIB. Según Rutte, buscan reforzar la infraestructura militar convencional y también áreas estratégicas como la ciberseguridad. A contramano, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que su país no percibe a la OTAN como una amenaza directa, aunque aseguró que tomará las medidas necesarias para mitigar cualquier riesgo. Y hace pocas horas el secretario de Comercio, Howard Lutnick, informó que los aranceles impuestos por su país, estamos hablando de Estados Unidos, al mundo entrarán en vigor el 1 de agosto de este año. El anuncio fue hecho en compañía del presidente Donald Trump, quien apuntó que serán incluidos la mayoría de los países el día 9 de julio, fecha en la que vence el plazo otorgado por la administración de la Casa Blanca, y algunos podrían recibir una carta o un acuerdo. El secretario agregó que actualmente el presidente Trump está estableciendo las tasas y los acuerdos. Según el jefe de Estado, se enviarán 100 cartas a los 100 países con los que tendrán un pacto. Una vez recibida la carta, serán fijados los aranceles. La aparatosa operación epistolar comenzará este mismo lunes con el envío de entre 12 y 15 misivas. Tenemos ahora de inmediato indicadores petroleros. Comenzamos con el WTI. El West Texas marca por el momento $67,97, un aumento de 0,97 centavos de dólar. El barril de Brent de referencia en Europa se ubica en $69.60 con un aumento de 0,80 centavos de dólar. Y el crudo de la OPEP marca $69,85 con un aumento de 0,06 centavos de dólar. Con información petrolera despedimos la presente emisión de Impacto Económico. Para comentarios y sugerencias puede escribirnos a través de las redes que aparecen en pantalla. Será hasta la próxima. Por supuesto, manténgase en sintonía de la mejor pantalla, la de Telesur.